El millonario sorprendido por la niña mendiga enseñando a su hija y su reacción inesperada. En el corazón de la bulliciosa ciudad de Monterrey, donde los rascacielos brillan como diamantes al sol, vivía Alejandro, un empresario de éxito cuyo nombre resonaba en cada evento exclusivo y cada gala benéfica. Su mansión, un castillo moderno de cristal y acero, destacaba entre el caos cotidiano. Autos deportivos rugían por las avenidas, mientras él se movía en un mundo de negocios fríos, donde las relaciones eran tan superficiales como los charcos en una tormenta. Pero a pesar de su fortuna, algo en su interior se sentía vacío, una sensación extraña, como un eco que retumbaba en su pecho. Un día, mientras paseaba por el parque, un lugar donde el ruido de la ciudad se atenuaba con el canto de las aves, su mirada se topó con una figura pequeña y desaliñada recostada contra un árbol. Era Lucía, una niña mendiga de ojos chispeantes y una sonrisa que parecía iluminar la penumbra de su vida. A pesar de los harapos que la vestían, su espíritu brillaba con una luz que desafiaba su dura realidad. Alejandro se sintió atraído por esa chispa. Algo en su corazón empezó a moverse de una manera inquietante. Mientras tanto, su hija Valeria, una niña consentida de 7 años atrapada en el mundo de muñecas de marpa y juegos virtuales, observaba con curiosidad a esta niña diferente. Los ojos de Valeria, a menudo vacíos de emoción, se llenaron de un brillo nuevo al escuchar las historias de Lucía, relatos de aventuras en las calles, de sueños imposibles y de cómo encontrar belleza en cada piedra del camino. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasaba si esta conexión auténtica transformaba a su hija? Pero, ¿era eso bueno? Una batalla interna empezó a gestarse en su mente. Los días pasaron y la amistad entre Lucía y Valeria floreció. Cada encuentro era un estallido de risas en el parque, una explosión de alegría en medio del gris cotidiano. Lucía enseñaba a Valeria a apreciar lo que realmente importaba, mientras Alejandro observaba, cada vez más inseguro. El crecimiento de su hija era palpable, pero también crecía su preocupación. Debo protegerla de este mundo, pensaba, pero ¿a qué costo? Su propia infancia había estado llena de esas risas y sueños que se desvanecieron en el constante esfuerzo por alcanzar el éxito. Sentía como si la historia se repitiera, pero de un modo extraño. Entonces, un día, Lucía hizo una revelación inesperada. Algo de su pasado, un secreto que amenazaba la conexión que había forjado con Valeria. Lo que empezó como una simple amistad se convirtió en una sombra ominosa. Alejandro se sintió arrastrado hacia esa oscuridad, enfrentando sus propios demonios mientras luchaba por la felicidad de su hija. La pregunta lo consumía. ¿Debería mantener a su hija en la burbuja de su privilegio o dejar que experimentara la vida en su forma más cruda y auténtica? Mientras la palabra adiós flota en el aire entre ellos, Alejandro sintió el peso de una decisión monumentales que podría cambiarlo todo. Su vida, la de Valeria y su entender de lo que significa ser verdaderamente rico. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la palabra adiós flotaba en el aire, el mundo de Alejandro se detuvo. Un temblor recorrió su cuerpo al ver el brillo en los ojos de Valeria, aquel deseo de aprender más sobre la vida, de descubrir lo que realmente significaba la felicidad. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Ayuda!
La voz crujiente de Lucía resonó, llenando el parque de una tensión que erizó la piel de todos los presentes. Alejandro se giró rápidamente hacia donde estaba la niña. Su corazón latía con fuerza. Entonces lo vio. Una figura oscura emergiendo entre los árboles. Un hombre grande con una chaqueta desgastada y una mirada perdida en el caos. Sin pensar, Alejandro corrió hacia Lucía. Algo en la actitud del hombre le decía que era peligroso, que la inocente risa que había comenzado a unirse entre Valeria y Lucía estaba a punto de ser destrozada. La multitud comenzó a murmurar, algunos retrocediendo, otros avanzando, como si fueran olas de un mar agitado. Unos pasos más cerca, y Alejandro llegó justo a tiempo. El hombre había agarrado del brazo a Lucía. Su rostro era una mezcla de furia y desesperación. «Es hora de volver a casa, Lucía», gritó, apretando su agarre. La niña se retorcía. Sus ojos estaban llenos de terror. «No, déjame, no quiero ir contigo». El mundo de Alejandro se desmoronó en ese instante. Eran un padre y su hija, pero no eran las únicas allí. Un grito paralizante recorrió el parque, y todo se detuvo. Lucía empezó a llorar, desbordando un miedo tan real que pareció tragarse el aire. Alejandro sintió una presión en su pecho, su cabeza giró. «¡Suéltala!», aulló Alejandro, perdiendo el control. Se plantó frente al hombre. «No le hagas daño». La gente a su alrededor se atrajo y se alejó en un juego peligroso entre curiosidad y pánico. Pero la respuesta del hombre fue inesperada. Con una sonrisa fría, se inclinó hacia adelante y murmuró algo en un tono grave que hizo que Alejandro retrocediera un paso. «Tú no sabes nada, ¿verdad?». El hombre miró a Lucía y luego a Valeria, como si su presencia significara algo aún más oscuro. «Ella no es quien crees que es». Su corazón se detuvo. «¿Qué?», balbuceó. «¿Qué quieres decir?». Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento ágil y sorpresivo, el hombre arrancó a Lucía de su lado y salió corriendo, desapareciendo en el laberinto de árboles y sombras. Valeria gritó, llamando por su amiga, pero Alejandro sentía que el mundo entero se estaba desmoronando ante sus ojos. Fue entonces que un segundo golpe, más profundo, le retumbó en la cabeza. La conexión de Lucía con su hija no era solo amistad, era un secreto. El hombre había insinuado algo oscuro y sin saber por qué, Alejandro sintió que cada fibra de su ser se revelaba. Mientras la multitud murmuraba entre sí, la visión de Valeria llorando lo atravesó, como un cuchillo afilado. «Debo hacer algo», pensó, pero su mente estaba nublada por un torrente de preguntas. ¿Qué había detrás de esa mirada? ¿Quién era realmente Lucía? Y en aquel instante, el eco de la advertencia quedó impregnado en su mente. «No sabes nada». ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué estaba a punto de descubrir sobre la vida de su hija? ¿Y qué verdades inexpugnables se escondían tras ese encuentro inesperado en el parque? Todo se tambaleaba. La vida tranquila que Alejandro había construido estaba a punto de ser llevada por una tormenta imparable. Mientras las lágrimas de Valeria caían al suelo, el eco de sus propios miedos lo ahogaba. Algo debía hacerse, pero ¿por dónde empezar? Las réplicas de la realidad se volvían aterradoras, y Alejandro sintió que se adentraba en un abismo del que tal vez no habría retorno. Mientras las lágrimas de Valeria caían al suelo, el eco de sus propios miedos lo ahogaba. Algo debía hacerse, pero ¿por dónde empezar? Las réplicas de la realidad se volvían aterradoras, y Alejandro sintió que se adentraba en un abismo del que tal vez no habría retorno. De repente, un estruendo rompió el aire. Un grupo de policías apareció corriendo por el sendero del parque, llamando a todos a la calma. Las sirenas resonaban a lo lejos. La tensión aumentó. Alejandro se volvió hacia ellos, pero en su mente solo había espacio para Lucía. ¿Dónde está? ¿Dónde la llevaron? La multitud comenzó a agolparse. Silbidos de agitación y voces alteradas llenaban el ambiente. ¡Alto! ¡Nadie puede salir del parque!, aulló uno de los policías. Su voz resonó y el pánico emergió entre los presentes.
Alejandro sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. ¿Qué estaba pasando exactamente? Sin quererlo, su mente comenzó a dar vueltas. Debía hacer algo. Mientras las sombras danzaban entre los árboles, una figura familiar salió de la multitud. Era la madre de Lucía, Marta, con el rostro lleno de miedo y desesperación. ¡Lucía!, gritó, su voz apenas un susurro ahogado. La desesperación de una madre era palpable, y Alejandro sintió una punzada en su corazón. Se acercó a ella, pero Marta lo ignoró. Su mirada fija unos metros más allá. Marta. Alejandro alcanzó a llamarla, pero ella no lo escuchó. De pronto, un oficial se acercó a Marta y escuchó sus palabras temblorosas. Se ha reportado una niña desaparecida en el área. Creemos que puede estar involucrada Lucía. El mundo se paralizó. Podía ver cómo el rostro de Marta pasaba de la esperanza a la desesperación. La última vez que la vi, estaba en la casa de mi hermana, y luego desapareció. Su voz se quebró. No puedo perderla otra vez. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. ¿Qué había detrás de todo esto? La atmósfera se tornó pesada, el aire casi palpable. Mientras los murmullos y gritos comenzaron a aumentar, algo en el fondo de su pecho le decía que había más de lo que aparentaba. Y justo en ese momento, la figura del extraño apareció de nuevo en la entrada del parque, con Lucía de la mano. Pero lo que Alejandro vio a continuación dejó su corazón helado. La niña se veía diferente, casi como si estuviera en un trance. Sus ojos grandes y perdidos, carentes de la chispa que lo había cautivado. El hombre la agarraba con fuerza, la miraba fijamente, mientras la multitud retrocedía, horrorizada. «¡Déjala ir!». Alejandro sintió que el rabia destellaba dentro de él. Sus músculos se tensaban. «Es una niña, no te la lleves». Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre giró a Lucía hacia él, y una sonrisa siniestra destelló en su rostro. «Lo siento, amigo, pero no es lo que parece. La vida de esta niña está conectada de maneras que no puedes imaginar». «No». «¿Qué quieres decir?», Alejandro gritó, sintiendo como su mente intentaba entender. Pero el hombre continuó, ignorándolo. «Ella tiene un papel importante en esto. Es importante, más de lo que incluso tú puedes saber». Y con un movimiento que pareció magia, el hombre asesinó un vistazo furtivo hacia Valeria. «¿Verdad, pequeña?». El mundo de Alejandro se desmoronó de golpe. Algo en los ojos del hombre prometía secretos oscuros, algo que podría cambiarlo todo. El horror se apoderó de él. «Lucía, ¿qué sabes? ¿Quién eres realmente?». Pero la mirada de la niña seguía vacía. Mientras el hombre giraba a Lucía y se preparaba para huir, el retumbar del suelo bajo sus pies resonó como un trueno en su mente. Entonces sucedió lo impensable. De la nada, un destello brillante se apoderó del aire, y una ráfaga de viento corrió. Sus palabras casi como un canto. Un segundo después, un potente estruendo sacudió el parque. La explosión fue instantánea, y todo se oscureció. Los gritos de pánico resonaron en un tumulto ensordecedor, mientras el mundo de Alejandro se volvió negro. Instintivamente, se lanzó hacia Valeria, abrazándola, buscando refugio. Pero cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, todo lo que pudo sentir fue el silencio. Un vacío helado subió por su columna vertebral. Donde antes había risas y vida, ahora solo estaba el eco del caos. ¿Qué acababa de suceder?, pensó, con el corazón retumbando en su pecho. Todo se había vuelto un infierno. Todo se tambaleaba. La vida protegida de Alejandro había explotado en una confusión de dolor y horror. En ese momento se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La conexión entre Valeria y Lucía podría desmoronarse antes de que tuviera la oportunidad de entender lo que verdaderamente significaba. ¿Sería posible que todo lo que creía sobre ellas hubiera sido una ilusión?
Y mientras la multitud trataba de recuperar la compostura, Alejandro supo que tenía que descubrir la verdad detrás de la niña que había comenzado a cambiar su mundo. Esto era solo el comienzo. Mientras el polvo y el caos comenzaban a dispersarse, Alejandro se sentó en el suelo, su corazón palpitando frenéticamente. Miraba a Valeria, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y el eco de la explosión todavía retumbaba en sus oídos. El aire se sentía pesado, como si estuviera atrapado en una neblina de desesperación. De pronto, todo lo que parecía claro se volvió una confusión de sombras y ecos. Pero cuando levantó la vista, un estruendo aún mayor llenó el parque. No era el eco de la explosión, eran risas. Risas lejanas y familiares que, envueltas en un tono casi burlón, hacían que el estómago de Alejandro se retorciera. La multitud comenzó a murmurar, pero él solo podía concentrarse en ese sonido. Y entonces, al otro lado del parque, emergió una figura. Era Lucía, pero no era la misma. Caminaba con una seguridad que le era ajena, su cabeza alta. Y aquella chispa en sus ojos ahora era intensa, casi hipnótica. El hombre que la había llevado se quedó a su lado, su postura arrogante. «Lucía», la llamó Valeria, su voz desgarrada. La pequeña se giró, una sonrisa misteriosa en su rostro. «¿Sabes, Valeria? Siempre he querido ser parte de tu mundo», dijo, su tono melódico y escalofriante. Alejandro se sintió como si alguien le diera un golpe en el pecho. Había un cambio en Lucía, una transformación que no podía entender. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Alejandro, incapaz de contener su angustia. «¿Estás bien? ¿Bien?». Lucía rió, una risa que no sonaba como la de antes. «Estoy mejor que nunca. He encontrado la forma de salir de aquí». La multitud observaba, algunos se encogían de pena, mientras otros murmuraban su incredulidad. Alejandro sintió un helado golpe de preocupación. «¿Qué estás diciendo? No puedes hacer esto». Pero Lucía solo dio un paso más hacia él, y el hombre a su lado la sostuvo con una mano protectora. «No tienes idea de quién soy realmente, Alejandro. No soy la niña que creías conocer. Tengo una misión y tú. Hija, son parte de eso». «¿Misión? ¿De qué hablas?». Alejandro apretó los puños. La confusión se tornaba en pánico. Las risas se mezclaban con sus gemidos, a medida que él veía cómo el mundo se desmoronaba ante sus ojos. «Eres solo una niña». «Ojalá fuera solo eso», dijo Lucía, con un tono que ahora parecía burlón. «Pero desde que me encontraste, he tenido que ocultar mi verdadera historia. A veces ser quien somos no es suficiente. Hay sombras que nos persiguen». El hombre se inclinó hacia él, una mueca traviesa en su rostro. «Y tú, Alejandro, hubieras hecho bien en permanecer alejado de esto. Ahora no hay vuelta atrás. Nos has visto». Alejandro le temblaron las piernas al escuchar esas palabras. ¿Qué secretos eternos se ocultaban tras esas sonrisas? La frase «nos has visto» resonaba en su mente. «No, tú no puedes llevarte a Valeria», Alejandro gritó, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. «Oh, pero ya no tengo que llevarme a tu hija», dijo Lucía, su mirada atravesándolo como un rayo. «Ella quiere venir conmigo». Las palabras se cortaron como un hacha en el silencio. Valeria miraba a Lucía, sus ojos llenos de confusión y atracción a la vez. «¿Quieres venir? ¿Qué significa eso? ¿No le entiendes, Valeria?». El tono de Lucía había cambiado de una niña dulcemente aventurera a sereno y calculador. «Tu padre no sabe de lo que hablo. Tú y yo somos casi iguales. Tú también tienes algo que ofrecer». La mirada de Alejandro se volvió fragorosa. «No puedes manipularla así. Es solo una niña». «Eso es precisamente lo que tú no comprendes», dijo Lucía, sonriendo con una mezcla de tristeza y desafío. «A veces lo que creemos que es una vida no es más que un velo. Y lo peor es que jamás lo sabrás hasta que sea demasiado tarde». El tiempo se detuvo. La revelación aterradora salió de la mente de Alejandro como un eco. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué quería de Valeria?
En una milésima de segundo, su mundo crujió, y la preocupación se tornó en terror. ¿Qué la había convertido en alguien tan diferente? Mientras la multitud murmullaba sin saber cómo reaccionar, Alejandro luchaba con un nudo en la garganta. Sabía que tenía que actuar, que salvar a su hija era lo único que contaba. Pero el giro de la realidad se había desatado, dejando a todos atrapados en una red de incertidumbre. El corazón de su hija latía junto a los secretos que mantenía Lucía. Y al mirar esa conexión en los ojos de Valeria, Alejandro supo que esta historia estaba lejos de terminar. Era una trampa en el papel de un juego oscuro que apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora? ¿Cuáles serían las consecuencias de abrir esa puerta que la niña desaliñada había mostrado? La verdad nunca fue sencilla, y esta vez todo estaba en juego. Mientras la multitud murmuraba, atrapada entre la incredulidad y el asombro, Alejandro sentía que su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que había creído saber sobre Lucía estaba en juego. La mirada de su hija, llena de confusión y fascinación, era una agonía en su pecho. «Valeria, no la escuches», gritó, intentando atravesar el caos y la atmósfera pesada que se había apoderado del parque. Pero Lucía, con esa sonrisa calculadora, siguió hablando. «No puedes protegerla, Alejandro. Ella y yo somos más similares de lo que crees. Hay cosas que no sabes de tu propia historia, de tu propia familia, que están bien escondidas». Las palabras de Lucía resonaron como un eco oscuro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué sabes? ¿Qué quieres decir con eso?». La desesperación le subía por la garganta, y la multitud seguía murmurando, cada vez más intrigada. El hombre a su lado miró a Alejandro, su expresión fría. «Tu hija tiene más poderes de los que imaginas, y esa es la razón por la que Lucía está aquí. Ella es la clave. Todo lo que hemos estado luchando por proteger y ocultar gira en torno a ellas». Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que había dicho, un estallido sonó detrás de ellos. Un grupo de hombres encapuchados apareció entre los árboles, empujando a la multitud en una ola de pánico. «¡Nadie se mueve! ¡Estamos aquí por la niña!», gritaron, y el caos se desató. La gente gritaba y corría, pero Alejandro solo podía pensar en Valeria y Lucía. «¡Cuidado!», gritó, lanzándose hacia Valeria, protectoramente, pero en ese instante sintió una mano fría en su hombro. Se giró, encontrando a Marta, la madre de Lucía, con la cara pálida como un lienzo, los ojos brillantes de terror. «No, Alejandro, tú no entiendes. Ellos no son lo que parecen». La voz de Marta temblaba, y un sudor frío le recorría la frente. Alejandro frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué dices? He tenido suficiente de secretos. Los hombres del sombrero son cazadores, vienen por las niñas. Tienen poder y quieren controlar a Lucía, a Valeria y a todas las niñas con sus habilidades. Necesitamos irnos ahora». Mientras Marta hablaba, el rostro de Lucía cambió, revelando una mezcla de desafío y resignación. «Tienes que entender, Alejandro. Mi conexión con Valeria es más profunda de lo que piensas. Estamos unidas por algo que comenzó hace años, algo que tú has ignorado». El sonido de la multitud chillando se tornó borroso. Alejandro sentía que el mundo giraba. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué me estás ocultando?», gritó, sintiéndose cada vez más perdido. «Porque la verdad es más peligrosa que cualquier ataque», dijo Lucía, su mirada penetrante. «A pesar de todo, somos amigas, pero a veces las amistades son pruebas de fuego. Y hay que elegir de qué lado estar». De repente, todo se volvió un mar de caos. Uno de los hombres enmascarados se lanzó hacia Lucía, intentando atraparla. Alejandro reaccionó instintivamente, empujando a Valeria hacia un lado, interceptando al hombre con un golpe certero. «No toques a mi hija», gritó Alejandro, pero en el momento en que miró a su hija, su rostro se congeló. Valeria estaba mirando a Lucía, su expresión iluminada por una comprensión aterradora. «¿Qué hay de verdad en esto, Lucía?», preguntó Valeria, su voz temblando,
¿De qué lado estás realmente? En un instante suspendido, Lucía se acercó, la tensión palpable. Valeria, hay tantas cosas que no sabes. Te he estado protegiendo, porque eres especial, pero también eres un blanco. Y entonces, de repente, un destello de luz brillante surgió de Valeria, envolviéndola en un halo resplandeciente. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban, mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos de sorpresa. El efecto era abrumador. La luz brillaba como una estrella, atrayendo a todos los presentes a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el caos aumentó aún más. «Nos los llevaremos a todas», gritó uno de los hombres encapuchados, señalando a Valeria mientras intentaba avanzar. «¡No puedes!». Alejandro sintió que se le caía el mundo. Valeria había cambiado. Algo en ella hablaba de un poder que no comprendía. ¿Cómo podía haber ocultado eso? ¿Su hija era una niña especial? ¿Y qué significaba eso para su conexión con Lucía? En un giro inesperado, la luz que emanaba de Valeria se intensificó, y con un estallido ensordecedor, el parque fue sacudido por una explosión luminosa. Todo se tornó blanco, los gritos se convirtieron en eco, y el mundo se desvanecía. Cuando el brillo se disipó, Alejandro se encontró de pie, temblando. Pero Valeria había desaparecido. «¡Valeria!», gritó, su voz llenando el aire vacío. «¿Dónde estás?». La multitud ahora estaba quieta, el silencio aplastante y vacío. En medio de ese silencio, una risa suave, casi burlona, resonó en el aire. Era Lucía. «Lo siento, Alejandro. Los caminos elegidos ahora están marcados. La conexión es más profunda de lo que sabías. Y ahora, ya no puedes volver atrás». Y antes de que pudiera responder, ella desapareció entre la multitud. Alejandro se quedó allí, con el pecho oprimido por la confusión y el horror. La verdad nunca fue sencilla, pero ahora todo era un laberinto de secretos. Y él estaba al borde de perderlo todo. La vida que había construido se desmoronaba, y lo único que le quedaba era la pregunta aterradora. ¿Qué era realmente Valeria? ¿Y quién era Lucía? ¿Qué le había hecho esa luz? Las respuestas se esfumaban, y en el aire flotaba un misterio inquietante, un abismo de incertidumbre. No había escapatoria. ¿Qué vendría después? El polvo se disipó lentamente, y Alejandro se sentó en el suelo, temblando. Su mente giraba. Sin Valeria a su lado, el vacío lo ahogaba. Miraba el parque desierto, el caos se había apagado, pero su corazón latía con fuerza. «¿Dónde estás, Valeria?», gritó, sintiendo que un espasmo de miedo lo invadía. «Contéstame». Pero solo había silencio, un silencio que resonaba como un eco de su desesperación. De repente, una figura apareció. Era Marta, la madre de Lucía, sus ojos llenos de pánico. «Alejandro, tienes que escucharme», dijo, acercándose rápidamente, como si el mundo alrededor estuviera a punto de desmoronarse. «Lucía, hay algo que no te he contado». «¿Qué más puede haber?». Alejandro la interrumpió, sintiendo que la ira y la frustración lo consumían. «Ya es suficiente. Si sabes algo, dímelo ya. No puedo perder a mi hija». «Te lo juro, lo que ves aquí no es lo que parece». Marta temblaba, controlando sus emociones. «Hay secretos en esta familia, secretos que se remontan a generaciones. Lucía no es solo una niña. Ella es parte de algo mucho más grande». «No tengo tiempo para tus cuentos», respondió Alejandro, impaciente. Pero en su interior algo se encendía. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué significaba realmente todo esto? «Mira a mi hija». Marta empujó a Alejandro a un lado, señalando hacia el centro del parque. La imagen de Lucía había regresado, pero estaba rodeada de sombras. Un grupo de figuras encapuchadas la rodeaba, y en un instante debatían acaloradamente. El líder, un tipo alto con una energía inquietante, parecía estar tirando de Lucía, como si la reclamara. «La verdad es que Lucía no está aquí por casualidad». Alejandro dio un paso adelante. «¿Qué le han hecho?»,
Déjenla ir. Pero una risa burlona resonó en el aire. Te lo dije, Alejandro. No entiendes lo que está en juego. Era el hombre enmascarado, su mirada fría como un bloque de hielo. ¿Qué quieres de ella? Alejandro gritó con desesperación. Pero antes de que cualquiera pudiera contestar, el cielo se oscureció. Un trueno resonó, golpeando el suelo, y un destello de luz apareció, iluminando la escena. Y entonces sucedió lo impensable. Luz, es hora de revelar la verdad. El hombre encapuchado alzó las manos, una energía oscura chisporroteando a su alrededor. Lucía se tensó y Alejandro sintió un horror indescriptible. ¿Qué has hecho?, gritó Marta de repente, su voz llena de terror. «Detente, no lo hagas». Pero ya era demasiado tarde. Con un grito desgarrador, Lucía comenzó a brillar intensamente. Y en un instante, todos se quedaron paralizados por la luz. La energía se expandió con tanta fuerza que derribó a algunos de los hombres enmascarados, haciendo que cayeran al suelo como hojas secas. La luz se desvaneció lentamente, dejando atrás un silencio inquietante. Pero al mirar de nuevo hacia Lucía, Alejandro sintió que se le helaba la sangre. La niña había cambiado. Su piel brillaba, sus ojos eran de un color que nunca había visto antes, casi como si llevase dentro una galaxia. ¿Qué te ha pasado? Alejandro se acercó, temblando, incapaz de creer lo que veía. Mira bien, Alejandro. Lucía habló con una voz profunda, resonando con poder. Siempre he sabido que venías a buscarme, que este momento llegaría. Eres el único que puede ayudarme. Desconcertado, Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Ayudarte? Pero eres solo una niña. No, no soy solo eso. Lucía se giró rápidamente y mostró un símbolo en su muñeca, un Merkaba. Soy una guardiana, y tú, Alejandro, eres parte de esto, parte de mí. Los murmullos llenaron el aire. Todos se miraban entre sí. Los rostros eran un retrato de confusión y miedo. Entonces, un grito perforó el silencio reverberante. Valeria apareció entre la multitud, una Valeria diferente, con una chispa similar en su interior, un aura que desaparecía y regresaba en la luz. ¡Valeria!, Alejandro alzó la voz, pero la niña se acercó a Lucía, atraída por su nueva energía. ¿Qué ocurre? ¿Por qué brillas así? Lucía sonrió, y de repente todo cambió. Estoy aquí para despertar lo que llevas dentro. Eras parte de esto desde el principio, Valeria. Somos hermanas en un antiguo legado. El corazón de Alejandro se detuvo. Hermanas, en ese momento. Se desató una tormenta de confusión en su mente. Hermanas, ¿qué infierno significaba eso? Las sombras del grupo encapuchado se acercaron. Un aire acechante llenó el ambiente. No deberían estar aquí, dijo el líder con una voz profunda. Lucía, has desatado algo que no puedes controlar. La tensión fue palpable. Todo lo que Alejandro creía sobre su hija y su amiga se desmoronó. ¿Hermanas? ¿Guardiana? ¿Qué había detrás de todo esto? Con un grito desgarrador, el mundo de Alejandro giró y todo se tornó oscuro de nuevo. Esta vez se dio cuenta de que el peligro era solo el comienzo de una serie de secretos que cambiarían todo lo que había creído saber. El polvo se disipó lentamente y Alejandro se sentó en el suelo, temblando. Su mente giraba. Sin Valeria a su lado, el vacío lo ahogaba. Miraba el parque desierto, el caos se había apagado, pero su corazón latía con fuerza. ¿Dónde estás, Valeria?, gritó, sintiendo que un espasmo de miedo lo invadía. ¡Contéstame! Pero solo había silencio, un silencio que resonaba como un eco de su desesperación. De repente, una figura apareció. Era Marta, la madre de Lucía, sus ojos llenos de pánico. «Alejandro, tienes que escucharme», dijo acercándose rápidamente, como si el mundo alrededor estuviera a punto de desmoronarse. «Lucía, hay algo que no te he contado». «¿Qué más puede haber?», Alejandro la interrumpió, sintiendo que la ira y la frustración lo consumían. «Ya es suficiente. Si sabes algo, dímelo ya. No puedo perder a mi hija». «Mira a mi hija». Marta empujó a Alejandro a un lado, señalando hacia el centro del parque. La imagen de Lucía había regresado, pero estaba rodeada de sombras. Un grupo de figuras encapuchadas la rodeaba, y en un instante debatían acaloradamente. El líder,
Un tipo alto con una energía inquietante parecía estar tirando de Lucía, como si la reclamara. La verdad es que Lucía no está aquí por casualidad. Alejandro dio un paso adelante. ¿Qué le han hecho? Déjenla ir. Pero una risa burlona resonó en el aire. Te lo dije, Alejandro. No entiendes lo que está en juego. De pronto, en medio de la tensión, el cielo se oscureció. Un trueno resonó, golpeando el suelo, y un destello de luz apareció, iluminando la escena. La energía brotó de Valeria, transformándola en una esfera de luz brillante. Su aura palpitaba. Alejandro sintió su cuerpo paralizado por la sorpresa. «Valeria», gritó, pero la niña parecía atrapada en un trance, mirando hacia Lucía con asombro. «¿Qué ocurre? ¿Por qué brillas así?» Lucía sonrió, y de repente todo cambió. «Estoy aquí para despertar lo que llevas dentro. Eras parte de esto desde el principio, Valeria. Somos hermanas en un antiguo legado». El corazón de Alejandro se detuvo. «Hermanas». En ese momento se desató una tormenta de confusión en su mente. ¿Hermanas? ¿Qué infierno significaba eso? Las sombras del grupo encapuchado se acercaron. Un aire acechante llenó el ambiente. «No deberían estar aquí», dijo el líder con una voz profunda. «Lucía, has desatado algo que no puedes controlar». «¿Qué quieres decir?», Alejandro preguntó, el pánico apretándole el pecho. Pero no hubo respuesta. La atmósfera se volvía más tensa. Fue entonces que ocurrió. Un estallido ensordecedor resonó. El parque tembló, y de repente algo salió volando hacia la multitud. Alejandro alzó la vista justo a tiempo para ver un objeto oscuro, una esfera pulsante de energía que chocó contra el suelo. Una explosión de luz envolvió a todos, y Alejandro sintió que el aire lo golpeaba. Y ahí estaba, en medio de la brillantez, una figura que Alejandro nunca había esperado ver. Era su hermano Ricardo, que había estado desaparecido durante años. «¡Ricardo!», gritó, sin control, su corazón latiendo con fuerza. «¡Alejandro, cuidado!», gritó Ricardo, antes de que la luz lo arrastrara a la oscuridad. «No todo es lo que parece. La verdad que buscas está en el pasado de nuestra familia». La luz se disipó, pero el asombro y el horror llenaron el aire. Alejandro quedó paralizado. «¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí?». Lucía se volvió hacia él. «La conexión entre ustedes dos es más profunda de lo que imaginas. A veces, las familias están atadas por secretos oscuros, y hoy todos ellos han salido a la luz». La explosión de energía había revelado verdades inimaginables. Alejandro sintió que su realidad se desmoronaba. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir?». «No hay mucho tiempo», dijo Ricardo, su voz un susurro. «La búsqueda de poder ha estado dividida en generaciones. La familia tiene un legado que no entienden. Todas las elecciones que hicieron nuestras madres, y la oscuridad ahora nos rodea. Las piezas del rompecabezas comenzaron a caerse. Los murmullos de la multitud se transformaban en gritos de pánico. ¿Qué había estado ocultando su familia? La revelación lo golpeó como un latigazo. Marta gritó: «¡No! ¡No es el momento!», intentando frenar la conversación. Pero era demasiado tarde. La verdad había empezado a salir. Y mientras todo colapsaba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que el drama apenas comenzaba. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué secretos ocultaban? La pregunta permaneció en el aire, suspendida en la tensión. El tiempo se había agotado, y las respuestas parecían más confusas que nunca. Mientras el aire quedaba impregnado de silencio, Alejandro se sentía atrapado entre la revelación de su hermano y la desesperación por su hija. Quería entender, quería reaccionar, pero las palabras de Lucía retumbaban en su mente. «La conexión entre ustedes dos es más profunda de lo que imaginas». La multitud
paralizada, observaba, con la incertidumbre dibujada en sus rostros. «No hay tiempo que perder», insistió Marta, acercándose a Alejandro. «Debemos salir de aquí. Ellos están buscando a Lucía y ahora también a Valeria». Su mirada frenética lo envolvía como un grillete. La tensión crecía, como una tormenta lista para estallar. «El peligro está cerca. No puedo dejar a Valeria». Alejandro se retorcía la mandíbula, el terror y la angustia agolpándose en su pecho. Pero las palabras de Marta resonaban. Su urgencia era clara. Con un último vistazo hacia la figura de Lucía, que parecía estar en una especie de trance, supo que no había otra opción. De repente, un ruido de pasos presurosos resonó en el camino a su lado. Alejandro se volvió y vio a varios hombres encapuchados emergiendo de entre los árboles, sus rostros ocultos, pero sus intenciones eran claras. «¡Atrápenlas!», gritaron, su voz un eco escalofriante, como el viento en una noche oscura. «¡Corre!». Alejandro apretó el brazo de Marta y empezó a correr hacia la salida del parque. La multitud se dispersó, gritos y caos inundaban el aire. Detrás de él, los hombres encapuchados arremetían en su dirección, un grupo implacable. «¿Por qué están buscando a Lucía? ¿Qué significa todo esto?», Alejandro gritó mientras corrían, su mente luchando por descifrar cada palabra. Pero Marta no respondía. Estaba demasiado ocupada buscando un camino entre las sombras. Un golpe sordo rompió el aire como un trueno. Alejandro se detuvo en seco. «¡Valeria!», gritó, sintiendo que un torrente de desesperación lo atravesaba. «¿Dónde estás?». Cada palabra era como un disparo en el vacío. Y entonces, de repente, el cielo se iluminó. Lucía apareció. Sus ojos reflejaban un conocimiento profundo. «¡Ayúdala!», exclamó, su voz resonando a través de la multitud. «Valeria es la clave. Tienen que saber la verdad». Pero antes de que Alejandro pudiera entender lo que estaba ocurriendo, un vórtice de luz se formó a su alrededor. Era extraño, casi etéreo. Una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, arrastrándolo, llevándolo de nuevo a la escena en el centro del parque. La energía pulsaba como un latido mientras lo envolvía. La multitud gritaba, retrocediendo en pánico. «¡No! ¡Alejandro!», gritó Marta. Pero era demasiado tarde. Sintió como si el aire desapareciera, y en un instante todo se volvió oscuro. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró de pie en un lugar diferente. Era un espacio vasto y vacío. La noche brillaba con estrellas, pero no era la noche que conocía. Todo estaba en calma, pero había una sensación de inminente peligro. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero su voz se perdía en una distancia infinita. Y en ese instante lo comprendió. No estaba solo. Shadowy figures emergieron alrededor suyo, figuras que lo miraban con ojos llenos de intensidad. Y cada una de esas miradas, cada susurro de sus labios, lo llenaron de terror. «¿Quiénes son ustedes?», Alejandro se armó de valentía, aunque el miedo comenzaba a consumirlo. Pero entonces una voz resonó. Era su propio hermano, Ricardo, pero algo no estaba bien. La forma en que lo miraba, un brillo oscuro en sus ojos. «¿Sabes ahora, Alejandro? La verdad sobre tu familia, sobre Valeria, está a punto de revelarse». El mundo de Alejandro se tambaleó, y su mente explotó en una confusión de recuerdos. «¿Qué estás diciendo?», exigió. «¿Qué has hecho?». «Lo que nos han contado siempre es solo una pequeña parte. La familia tiene un legado oscuro, secretos que han estado ocultos por generaciones». Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era como una máscara. «Y ahora, tú, Valeria y Lucía son parte de esto, parte de un poder que nunca debió despertar. Y ese despertar ya ha comenzado». De repente, el suelo tembló. Las figuras a su alrededor comenzaron a moverse, su expresión transformándose en algo casi demoníaco. «No puedes escapar de la verdad»,
Una figura susurró, su voz como un zumbido en sus oídos, ayudando a Lucía. ¿Pero qué había realmente hecho? Alejandro sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos, y la imagen de su hija lo inundó. ¡Fue! ¡Valeria!, gritó, su voz desgarrándose. Fue en ese instante cuando escuchó una risa familiar y seductora. Y al mirar hacia arriba, sus ojos se encontraron con los de Valeria, sonriendo. Pero había algo en su mirada que nunca había visto. «Hola, papá», dijo con un tono casi meloso. Pero la sonrisa no era la de su hija. Era algo más oscuro, algo aterrador. En un giro inesperado, la verdad se desdobló como un papel arrugado expuesto a la luz. ¿Quién era realmente Valeria? Tendría que afrontar lo que nunca se había atrevido a imaginar, la pregunta que cambiaría su vida para siempre. Mientras la risa familiar llenaba el aire, Alejandro sintió que le giraba el mundo. ¿Valeria? Su voz trataba de ser firme, pero temblaba. ¿Qué te han hecho? La mirada de Valeria era diferente. Sus ojos, una mezcla de calidez y un fuego inquietante. Era como si no solo estuviera viva en ese momento. Parecía conectada a algo mucho más grande, como si la esencia del universo la envolviera. «Hola, papá», respondió, su tono suave y melodioso, pero había un resplandor perturbador en su sonrisa que lo heló. «He encontrado mi verdadero lugar». Justo cuando Alejandro quería acercarse, un grito desgarrador resonó entre las sombras. «¡Valeria! ¡No!». Era Marta, su rostro pálido y lleno de terror. La atmósfera cambió instantáneamente. Todo a su alrededor pareció distorsionarse. Alejandro pudo sentir el aire volverse pesado, como si un manto de oscuridad se desplegara sobre ellos. De repente, un destello errático brotó de la esfera de luz que envolvía a Valeria, iluminando la noche como un relámpago. Alejandro se cubrió los ojos por instinto, pero cuando volvió a mirar, la escena era una pesadilla. Lucía estaba siendo empujada hacia la oscuridad por las figuras encapuchadas. «No, déjala», gritó Alejandro, pero algo dentro de él le decía que no podía salvarla. Con horror, observó cómo la expresión de Lucía cambiaba en algo sobrenatural. Sus ojos se volvían más intensos, su risa resonaba como una campana siniestra. «Lucía, resiste», él suplicó. No hubo respuesta. Parecía estar disfrutando del caos. Los hombres encapuchados comenzaron a murmurar, como si tuvieran un plan. «Está sucediendo», dijo uno de ellos, mirando a Valeria con una codicia evidente. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieren con ellas?». Las palabras se le escaparon entre gritos de desesperación. Pero entonces, el líder del grupo dio un paso al frente. Su voz profunda, enigmática, cortó el aire. «Valeria es la clave, y Lucía, ella es solo un medio. El linaje debe completarse». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco aterrador. ¿Linaje? Se sintió desbordado. La verdad que había estado buscando se iba desmoronando como un castillo de naipes. «Es hora de que entiendas quiénes somos realmente», dijo Ricardo con un brillo oscuro en sus ojos. «Siempre has estado ciego, Alejandro. Esta lucha no es solo por ellas. Somos parte de algo más grande. Todas las generaciones anteriores han estado preparándolo». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. De repente, la luz en Valeria comenzó a destellos, y casi como una explosión, se convirtió en una maraña de energía que se propagó por todo el parque. La multitud retrocedió, gritando, pero Alejandro permaneció inmóvil, en estado de shock. «¡No!», Valeria gritó, pero sus palabras eran diferentes. «Esto es por el destino, Alejandro. Jesse también estará aquí». La verdad finalmente chocó contra él como un tsunami. «Jesse, ¿por qué mencionas a Jesse? ¿Acaso era posible? Porque es su hermana también». La voz de Ricardo resonó fuerte y clara, llenando el parque con un eco que desbordaba. «Y ambas tienen el poder para cambiarlo todo». Todo se detuvo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La realidad se desmoronó. Jesse
Su hija, que había despertado de una desaparición, no solo era una hija más, era la hermana de Valeria, un giro que lo dejó mudo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La confusión y la traición lo atravesaban. Las sombras se acercaron, pero en ese instante Valeria giró para mirarlo de nuevo. Y Alejandro vio una chispa de su antigua personalidad aún en sus ojos brillantes. «Papá, eres parte de esto. Debemos unirnos, tú y yo. Aún hay tiempo». El caos latería alrededor, y el terror de perder a su hija provocó una determinación feroz. «¿Qué debo hacer?», preguntó Alejandro sin aliento. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero él necesitaba unir las partes antes de que fuera demasiado tarde. La revelación continuaba pesando en sus pensamientos, gritando por respuestas. Pero antes de que pudiera hacer algo, el caos en el parque alcanzó un clímax. El aire se volvió eléctrico, las figuras caían, y de repente una luz brilló como un faro. «¿Qué harás, Alejandro?», dijo la oscura figura de Ricardo, mientras todo se desvanecía en blanco. Todo comenzó a desdibujarse, como si el tiempo se estirara, y por un momento esas palabras resonaron en su cabeza. «¿Qué harás?». La incertidumbre le consumía, el caos lo envolvía, y en medio de la luz resplandeciente, Alejandro se dio cuenta de que el destino de sus hijas estaba en sus manos. Pero el tiempo se terminaba, y la verdad que había construido su vida estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué haría él para protegerlas? Mientras el aire quedaba impregnado de silencio, Alejandro se sentía atrapado entre la revelación de su hermano y la desesperación por su hija. Quería comprender, quería reaccionar, pero las palabras de Lucía resonaban en su mente. «La conexión entre ustedes dos es más profunda de lo que imaginas». La multitud, paralizada, observaba, con la incertidumbre dibujada en sus rostros. «No hay tiempo que perder», insistió Marta, acercándose a Alejandro. «Debemos salir de aquí. Ellos están buscando a Lucía, y ahora también a Valeria». Su mirada frenética lo envolvía como un grillete. La tensión crecía como una tormenta lista para estallar. «El peligro está cerca. No puedo dejar a Valeria». Alejandro apretaba la mandíbula, el terror y la angustia agolpándose en su pecho. Pero las palabras de Marta resonaban. Su urgencia era clara. Con un último vistazo hacia la figura de Lucía, que parecía estar en una especie de trance, supo que no había otra opción. De repente, un ruido de pasos presurosos resonó en el camino al lado. Alejandro se volvió y vio a varios hombres encapuchados emergiendo de entre los árboles. «¡Atrápenlas!», gritaron, su voz un eco escalofriante, como el viento en una noche oscura. «¡Corre!». Alejandro apretó el brazo de Marta y empezó a correr hacia la salida del parque. La multitud se dispersó. Gritos y caos inundaban el aire. Detrás de él, los hombres encapuchados arremetían en su dirección, un grupo implacable. «¿Por qué están buscando a Lucía? ¿Qué significa todo esto?». Alejandro gritó mientras corrían, su mente luchando por descifrar cada palabra. Pero Marta no respondía. Estaba demasiado ocupada buscando un camino entre las sombras. Un golpe sordo rompió el aire como un trueno. Alejandro se detuvo en seco. «¡Valeria!», gritó, sintiendo que un torrente de desesperación lo atravesaba. «¿Dónde estás?». Cada palabra era como un disparo en el vacío. Y entonces, de repente, el cielo se iluminó. Lucía apareció. Sus ojos reflejaban un conocimiento profundo. «¡Ayúdala!», exclamó, su voz resonando a través de la multitud. «Valeria es la clave. Tienen que saber la verdad». Pero antes de que Alejandro pudiera entender lo que estaba ocurriendo, un vórtice de luz se formó a su alrededor. Era extraño, casi etéreo. Una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, arrastrándolo, llevándolo de nuevo a la escena en el centro del parque. La energía pulsaba como un latido mientras lo envolvía. La multitud gritaba,
retrocediendo en pánico. «No, Alejandro», gritó Marta, pero era demasiado tarde. Sintió como si el aire desapareciera, y en un instante todo se volvió oscuro. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró de pie en un lugar diferente. Era un espacio vasto y vacío. La noche brillaba con estrellas, pero no era la noche que conocía. Todo estaba en calma, pero había una sensación de inminente peligro. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero su voz se perdía en una distancia infinita, y en ese instante lo comprendió. No estaba solo. Figuras sombrías emergieron alrededor suyo, figuras que lo miraban con ojos llenos de intensidad. «¿Quiénes son ustedes?». Alejandro se armó de valentía, aunque el miedo comenzaba a consumirlo. Pero entonces una voz resonó. Era su propio hermano, Ricardo. Pero algo no estaba bien. La forma en que lo miraba, un brillo oscuro en sus ojos. «¿Sabes ahora, Alejandro? La verdad sobre tu familia, sobre Valeria, está a punto de revelarse». El mundo de Alejandro se tambaleó, y su mente explotó en una confusión de recuerdos. «¿Qué estás diciendo?», exigió. «¿Qué has hecho?». «Lo que nos han contado siempre es solo una pequeña parte. La familia tiene un legado oscuro, secretos que han estado ocultos por generaciones». Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era como una máscara. «Y ahora, tú, Valeria y Lucía son parte de esto, parte de un poder que nunca debió despertar. Y ese despertar ya ha comenzado». De repente el suelo tembló. Las figuras a su alrededor comenzaron a moverse, su expresión transformándose en algo casi demoníaco. «No puedes escapar de la verdad», una figura susurró. Su voz, como un zumbido en sus oídos. La confusión y la pasión lo atravesaban. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La realidad se desmoronaba. «No puedo dejar que esto pase», gritó, sintiendo la presión de la responsabilidad caer sobre él. «Valeria», gritó de nuevo, pero la luz en Valeria comenzó a destellos y algo estaba a punto de suceder. Tomó aire profundamente. «Tú eres la clave, Valeria», dijo, sintiendo que las palabras lo atravesaban. «Debemos unirnos». La voz de su corazón resonaba, y en ese momento un destello de luz brillante se liberó. A medida que la luz estalló, los hombres encapuchados retrocedieron, cubriendo sus ojos. Alejandro sintió una oleada de poder. La conexión con su hija iluminaba su camino. «Juntas podemos cambiar todo». La figura de Valeria brilló intensamente, uniendo las energías de todos. Y en un estallido de luz, el caos y la oscuridad se disolvieron. Los ecos de la verdad reverberaban a su alrededor, mientras el aire quedaba impregnado de esperanza. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Alejandro estaba de pie en una escena familiar, el parque lleno de risas y el caos desaparecido. Se giró y vio a Valeria y Lucía, su brillo en sus ojos retornando a la normalidad, como si toda la oscuridad nunca hubiera existido. «Papá», dijo Valeria, corriendo hacia él. «Lo logramos». Alejandro la abrazó, sintiendo el peso levantarse de su pecho. Las palabras de Ricardo y la sombra del pasado ya no importaban. Habían encontrado su lugar, su verdad, juntas. Mientras caminaban hacia el horizonte, todo se sentía diferente, más ligero. La vida los esperaba, y esta vez sabían que enfrentarían lo que viniera, unidos como una familia. La incertidumbre aún rondaba en el aire, pero el amor que compartían brilló más fuerte que cualquier secreto. ¿Y si había más misterios por descubrir? Alejandro no podía evitarlo. Sabía que esta historia apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para compartir esta experiencia con tus amigos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas y aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Y recuerda,
Haz clic en la emocionante historia del siguiente video para seguir otra aventura igual o más emocionante. Tu apoyo es la clave para que este canal crezca.